Bueno, tenemos el gusto de tener hoy a Priscila Ávila, quien nos acompaña desde Panamá. Vino a hacer su fellow, hizo su pasantía hace un par de años. Tuvo una larga lucha con el sistema burocrático de la educación colombiana para conseguir reunir todos los requisitos y finalmente pudo empezar. Y ella ha demostrado en todas sus charlas que tiene una muy buena capacidad para revisar los temas con mucho rigor científico y presentar. Y ahora nos va a hablar de Irving Gas, un tema que tiende a estar un poco en el olvido por lo que se ha vuelto raro en la medida en que la cirugía de catarata con FACO se volvió una cirugía rápida, confiable, con poca inflamación, pues vemos mucho menos. Aunque como dirá Priscila, pues una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que se logra documentar con angiografías u OCT de rutina. Sin más, entonces, demos inicio. Priscila. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación. Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes compartiéndoles sobre este tema. Y como decía el doctor, pues la cirugía de catarata es la cirugía que mayormente realizamos como oftalmólogos, por lo que es relevante y sigue siendo relevante este tema, ya que muchas veces esta consecuencia de la cirugía va a ocurrir en el momento que menos lo esperamos. Es un problema que muchas veces no lo estamos teniendo en cuenta, no lo estamos pensando como una posibilidad, y es por esto entonces la importancia de tener revisando este tema constantemente. Y damos entonces inicio. Y es que podremos tener un paciente que acuda a nuestra consulta porque está interesado en una cirugía, que ya no quiere usar más gafas y ya tiene algo de catarata, y le ofrecemos al paciente una posibilidad de cirugía de tipo también refractiva. Todos los exámenes salen bien, el paciente no sufre de ninguna enfermedad, evaluamos los factores de riesgo y pues no le vemos mayor preocupación, y se decide hacer la cirugía, una cirugía perfecta, como podemos ver, excelente, perfectamente centrado, sin ninguna complicación, y en su primera semana postoperatorio con una agudeza visual 20/20, el paciente está contento y nosotros estamos contentos. Sin embargo, el paciente puede regresar 6 semanas después del postoperatorio diciendo: siento que estoy viendo borroso, y ya nos empezamos a preocupar, y cuando tomamos esta visión del paciente vemos que ha disminuido a 20/70. Y ahí entonces empieza la preocupación. ¿Y ahora qué hacemos? Y es aquí en donde tenemos que tener en cuenta una serie de diagnósticos diferenciales, y entre estos el síndrome de Irving-Gass. Y repasando un poquito o recordando un poquito la historia y cómo se fue describiendo este síndrome, pues tenemos a Irving, que en el año 93 hace la primera descripción como inicio de este síndrome, y él lo llamó un síndrome vítreo después de la cirugía de catarata. Recordemos que en este momento la cirugía en su mayoría era de tipo intracapsular y ni siquiera llegaba la colocación de un lente, o sea que no era algo que se apellaba como pseudofáquico, simplemente era una cirugía de catarata. Él hizo una revisión extensa, primero tenía 1.200 pacientes que fue depurando, sacando a los pacientes con cataratas de otras causas congénitas traumáticas o que no aportaban alguna relevancia, y quedó evaluando 1.068 casos. De estos, en su mayoría fueron 894 de cirugías intracapsulares, y el mayor número de pacientes tenían como descripción durante la cirugía o el tiempo postquirúrgico que había vitrio en cámara anterior, con prolapso vítreo o ruptura tardía de la hialoides anterior, con adhesiones o sin adhesiones, y es ahí donde empieza a hacer estas anotaciones. Y como podemos ver, él muy bien esquematiza lo que hoy vemos, podemos ver en la lámpara de hendidura, cómo vemos un paciente cuando tiene vitro en cámara anterior, con las adhesiones hacia las incisiones, y también hizo esquemas de la parte posterior, donde veía una especie de tracciones del vitrio. Posteriormente, en el 66, Gass y Norton, entonces, contribuyen a la descripción de esta patología y hacen estudios angiográficos, y con estos estudios
hacen una descripción de las características de lo que encuentran en la angiografía y es así entonces como se da el nombre del síndrome de Irving-Gass por la colaboración de ambos. El síndrome de Irving-Gass, como sabemos, es un epónimo que ya en muchas ramas de la medicina pues se han ido dejando de usar, están en desuso. Sin embargo, el síndrome de Irving-Gass, cuando nosotros ya decimos esa palabra, todos pensamos en la misma patología, ya que si buscamos en la literatura o si hablamos con otro término, que normalmente también lo utilizamos, podemos conocerlo como edema macular quístico pseudofáquico o edema macular postquirúrgico, porque pudiera ser que no tuviera lente, edema macular quístico postquirúrgico y edema macular cistoideo pseudofáquico. Y todos estos nombres van a tener pues la misma, al final, la misma, nos referimos a lo mismo. Y ya ahora sí, como manera de introducción, pues está entre las causas más frecuentes disminución de agudeza visual luego de la cirugía de catarata, sobre todo hablando de una cirugía de catarata no complicada. La facomulsificación y la cirugía de pequeña incisión pues han disminuido, como ya mencionó el doctor Castro, considerablemente la incidencia comparándolo con los estudios previos con cirugías mucho más traumáticas. Sin embargo, frecuentemente esta patología puede pasar desapercibida porque normalmente no estamos haciendo OCTs o angiografías de rutina en un paciente que está contento con sus resultados y que estamos contentos nosotros. Generalmente no le estamos haciendo un estudio de seguimiento, sino más bien el examen oftalmológico y la toma de agudeza visual. La manifestación de este síndrome se va a dar entre la cuarta y décima semana y lo que sí es relevante es que la duración es un factor determinante en la recuperación de visión. O sea, no es lo mismo un paciente que curse transitoriamente y que resuelva de forma espontánea, que va a seguir teniendo una buena visión. Sin embargo, sí se ha visto que los pacientes que permanecen con estos síntomas, este síndrome de forma crónica, van a tener entonces al final algo de pérdida visual que puede ser significativa. Y esto también, pues como no es tan frecuente, sin embargo, lo que sí está siendo cada vez más frecuente es la cirugía de catarata con fines refractivos. Y esto podría ser algo muy frustrante tanto para el paciente, como que quitó un problema para tener otro problema, y para nosotros como cirujanos también puede ser un dolor de cabeza. En cuanto a la incidencia, pues es muy variable en la literatura y va a depender mucho de qué definición tomemos para entonces hablar de incidencia, ya que si hablamos de edema macular cistoideo angiográfico después de una catarata, una cirugía de catarata intracapsular, la incidencia puede ser tan alta hasta un 60%, y cuando hablamos de un edema angiográfico después de una cirugía extracapsular, ya ese número baja de un 15 a un 30%. Ya en la era actual, cuando hablamos de facoemulsificación y específicamente hablando de edema macular cistoideo clínico, es decir, que el paciente manifiesta algún síntoma o que tomamos la visión y encontramos que tuvo una disminución, va desde un porcentaje pequeño, un 0,1%, hasta un porcentaje no tan despreciable que es un 2,35%. Y en edema macular cistoideo, ya evaluado por tomografía, muchas veces podrían ser tomografías que se tomen en centros de rutina, se ha encontrado un valor, una incidencia más alta, hasta un 10%. Y estos números, pues podrían ser, como cada vez menos frecuente, uno puede decir que un 0,1, por ejemplo, después de una FACO, es algo no tan significativo. Sin embargo, si lo extrapolamos a la cantidad de cirugías de catarata que se realizan, pues ya este valor toma un poco más de importancia. Otra parte importante a considerar es que cuando tenemos un paciente con un edema macular cistoideo, esto va a cambiar los costos. Ya no va a ser solamente una cirugía de catarata, sino un seguimiento más seguido del paciente, citas más frecuentes, tratamientos. Y se han hecho estudios, esto es un estudio de Estados Unidos de Medicare, donde se encontró que los pacientes operados que desarrollaban catarata, después de catarata, desarrollaban edema macular cistoideo, incrementaba hasta un 47% de los costos al sistema de salud. Este número es bien elevado, podemos suponer que pues estamos hablando de Estados Unidos, que allá pues los precios son un poco elevados. Sin embargo, en cualquier parte del mundo, por más económicos que sean los precios, igual va a representar un costo mayor en esos pacientes. Entrando a la parte de la patogénesis de este síndrome, pues tenemos que cuando realizamos una cirugía de catarata,
inevitablemente estamos haciendo un trauma, ya cada vez el trauma pues es menor, estamos exponiendo también al paciente a la luz, o sea que hay algo de fototoxicidad y ocurre inevitablemente una manipulación quirúrgica, sobre todo manipulación que puede tocar el iris. De aquí del iris, entonces tenemos las células de la barrera lipídica, va a generar una liberación de ácido araquidónico y este ácido araquidónico me va a llevar a dos vías para la formación de agentes inflamatorios, tanto los leucotrienos como las prostaglandinas. Y esto es porque hay una alteración de la barrera hematoacuosa. Entonces, me va a producir estos mediadores inflamatorios. Estos mediadores van a distribuirse en el globo ocular, incluyendo la parte del vitrio, y esto va a llegar a producirme entonces una permeabilidad vascular, ya que se altera la barrera hematorretiniana. Esta alteración de la barrera me va a producir entonces fuga desde la red capilar perifoveal y esta fuga de líquido que se está extravasando se va a acumular en las capas nucleares internas y plexiforme externa con esta apariencia de quistes que pues, podemos ver. En cuanto a los factores de riesgo, pues se han descrito muchísimos. Podemos clasificarlos en factores sistémicos, en factores relacionados al evento quirúrgico como complicaciones y patologías oculares previas. En cuanto a los factores de riesgo sistémico, pues los reyes, pues la diabetes y la hipertensión ocular son dos factores importantes a considerar, ya que estos pacientes han demostrado que tienen un mayor riesgo. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas, la ruptura capsular posterior se ha descrito como un factor de riesgo y la pérdida vítrea. Y en patologías oculares previas, los pacientes, por ejemplo, con uveitis, sobre todo uveitis crónicas, recurrentes, de difícil tratamiento, tienen una predisposición mayor. Pacientes también que han recibido algún tratamiento por alguna patología previa, como glaucoma, se ha estudiado el uso de análogos de prostaglandina. Ahí vamos adelante a ver en qué puesto es discutido. En algunos ha salido que sí es un factor de riesgo y en otros pues no se logra evidenciar. También incluso hasta el cloruro de benzalconio, que está en múltiples fármacos utilizados, también se ha descrito como factor de riesgo en algunos estudios. En este estudio publicado en la Academia de Oftalmología, es del 2015 y es un estudio recolectando data simplemente de 81.984 ojos. Es un número alto de pacientes. Esto se hizo en el Reino Unido y estos pacientes se dividieron en dos grandes grupos, pacientes diabéticos y pacientes no diabéticos, y a su vez se fueron dividiendo en distintas ramas. En los diabéticos se dividió en pacientes sin retinopatía diabética y sin maculopatía, y en los diabéticos que tenían retinopatía, en los que no tenían maculopatía como tal. Y en el grupo de los no diabéticos se hizo una rama entonces de los pacientes que presentaron complicaciones intraoperatorias como ruptura capsular, diálisis de las zónulas, pérdida vítrea, donde hubo requerimiento de usar vitrectomía anterior, sin otra patología, y también se dividió en los que no presentaron patologías, pero que sí tenían, por ejemplo, alguna otra patología que se evaluó o se analizó de forma separada, como la presencia de membrana epirretiniana, el uso de análogos de prostaglandinas, antecedentes de oclusiones venosas, desprendimiento de retina, uveitis, degeneración macular y miopía alta. Y aquí lo que encontraron pues que la incidencia en los pacientes con cirugía no complicada ni otros factores de riesgo obtuvo una incidencia de 1.17%. Y luego entonces evaluaron los riesgos relativos de cada de los pacientes y se encontró que la ruptura capsular tenía un riesgo relativo de 2.61. Los pacientes con una MERP previa tenían un riesgo de 5.6, un riesgo alto también en oclusión, en el desprendimiento, y lo que aquí encontraron, pues que pudo ser distinto, sobre todo la parte de los análogos, fue que los pacientes con miopía alta y degeneración macular y prostaglandinas no se encontró un mayor riesgo asociado. Y en los diabéticos sin retinopatía se encontró un riesgo relativo de 1.8 y los pacientes que sí tenían este riesgo aumentaba hasta 6.23. Ya hablando de la parte clínica y la presentación, cómo vamos a ver estos pacientes, generalmente va a ocurrir entre la segunda y la semana 12, con un pico máximo entre la cuarta y la sexta semana.
Muchas veces esto puede ser asintomático, o sea, el paciente no referir ningún síntoma o simplemente manifestar algo de visión borrosa o mala calidad visual. Menos frecuentemente pueden referir un escotoma central o metamorfopsias, incluso fotofobias, pero esto como ya es menos frecuente. Y cuando evaluamos al paciente, pudiéramos encontrar engrosamiento muscular y pérdida de la depresión foveal y en casos más severos, edema de disco, agujeros incluso lamelar o pseudoagujero y hemorragias. Sin embargo, lo que se reporta en la literatura que muchas veces para poder evidenciar algo muy sutil, pues puede ser necesario colocar un lente de contacto donde ahí pudiéramos ver con mayor detalle estos cambios que pueden ser mínimos en el periodo postoperatorio. En cuanto a los estudios complementarios, sabemos que la angiografía inicialmente pues era el estudio como el que teníamos muy disponible, sin embargo ya cada vez está siendo utilizada para cosas más específicas, ya que la tomografía ha tomado un papel importante en múltiples patologías, donde previamente lo que teníamos era angiografía. Sin embargo, cuando hablamos de síndrome de Irving-Gass, en la literatura siguen pues mencionando a la angiografía como el gold standard para el diagnóstico como tal. Y la ventaja que puede tener versus la tomografía es que a la vez que estamos evaluando la patología, también pudiéramos estar descartando otras causas posibles. Cuando vemos las imágenes de angiografía, podemos ver que en las fases arteriovenosas iniciales, vamos a ver que hay un aumento de la tortuosidad perifoveal y también que empiezan a verse fugas, pequeños estos moteados hiperfluorescentes, y ya acá en las fases más tardías estos moteados tienden a aumentarse, esta hiperfluorescencia tiende a aumentar. La capa plexiforme externa, la orientación es oblicua y concéntrica, y esto hace que al formarse, al pasar la fluoresceína por estos espacios quísticos y llegue ahí a esos espacios quísticos y tenemos la forma concéntrica y oblicua, tome entonces esta característica que describimos como un patrón petaloide en el centro, y también en fases tardías podemos ver que el nervio óptico, la papila, va a tener un aumento también de la hiperfluorescencia. Es por eso que en los estudios publicados por Gass y Norton, ellos mencionan la palabra papiledema, y a lo que estaban refiriéndose era a esto, que encontraban un aumento una hiperfluorescencia a nivel de la papila que es mayor a la hiperfluorescencia fisiológica. Del otro estudio complementario importante, pues la tomografía de coherencia óptica, a diferencia de la angiografía, pues un poco es rápida, no es invasiva y se tiende a hacer un poco más de rutina. Y esto está entonces indicado, no tanto, no es el gold estándar de diagnóstico, sin embargo, sí se tiene como preferencia de prueba de elección en el seguimiento de los pacientes, ya que con esto podemos tener parámetros más objetivos, tenemos las mediciones, tenemos números, donde no simplemente vamos a estar como viendo qué tan mal o bien se ve, sino que hay valores que nos van a orientar a qué tanta respuesta estamos teniendo de este paciente. Y ahí podemos ver entonces en la imagen, este es en el corte que estamos, cómo se ven los quistes, este es un edema macular muy severo, se ven los quistes grandes, sobre todo en la parte central de la fobia, y que se van haciendo más pequeños a medida que se alejan de la fobia. Una de las dudas que se tiene es por qué teniendo toda la retina y que todos los factores van a viajar a toda la parte posterior de la retina, es porque específicamente esto se va a dar en la fobia, ya que vemos en la parte ya más alejado de ella que no tiene un edema como tal. Y es que se propone que también en la parte de la fobia que está la zona vascular, esto me va a disminuir la reabsorción como tal, y también que hay una actividad metabólica mucho más alta. Y esta imagen pues es simplemente como recorderis del OCT, cómo se ve de forma normal. Y aquí podemos ver entonces las capas, que es en la nuclear interna y en la plexiforme externa, donde van a aparecer estos quistes característicos. Y aquí esta otra imagen, podemos ver pacientes en el lado izquierdo, previo y posterior al tratamiento, cómo van cambiando la forma de los quistes. Inicialmente ellos se forman más circulares, ovalados, y luego se van elongando, y asimismo cuando van disminuyendo de tamaño se van nuevamente haciendo más pequeños y van desapareciendo primeramente de la parte más periférica, posteriormente entonces hacia la parte central.
La tomografía también ha podido permitirnos estudiar con más detalles y casos menos severos como tal, y Don y colaboradores describen un estudio como una nueva observación de un edema macular microquístico, y esto lo reportan como una forma leve de lesiones cistoideas maculares. Las lesiones maculares en general las definieron como cualquier colección de fluido quístico nuevo después de la cirugía, y definieron entonces edema macular quístico y edema macular microquístico. El quístico lo describieron como múltiples áreas hiporreflectivas quísticas en la mácula que producían un aumento del grosor, y el edema macular microquístico como áreas laculares quísticas hiporreflectivas que tenían todos los bordes definidos en la capa nuclear interna y no había un aumento consecuente del grosor macular. Y esto aquí es como ellos lo describen, que podían encontrar pacientes como en la imagen superior que tenían estos quistes bien definidos. Vemos cómo se pierde totalmente la anatomía normal de la fobia, no hay depresión, incluso hay una elevación, hay líquido subretiniano. En cambio, en este paciente hay cambios posteriores a la cirugía. Sin embargo, estos cambios son mínimos y vemos estas zonas hiporreflectivas y que el grosor macular se mantiene. Y ellos describen entonces que podemos tener formas leves de un edema macular que probablemente va a pasar desapercibido y que resuelve de forma espontánea. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos que tener en cuenta que cuando decimos edema macular, esto es un hallazgo y no es un diagnóstico. Siempre tiene que tener un edema macular y ponerle un apellido. O sea que esto es como buscar otras causas es sumamente importante, y para esto es importante un buen examen oftalmológico previo a la cirugía de cataratas, investigar todas las patologías antecedentes, y especialmente toma relevancia en las formas refractivas. Ese paciente que por más tratamiento que se le ha dado no mejora, es importante buscar otras causas de edema macular. Podemos tener inducido por fármacos, por enfermedad vascular retiniana, algún tipo de oclusión, inflamación intraocular, paciente que está haciendo una uveitis, distrofias retinianas que no han sido detectadas, incluso membranas neovasculares, y esto pues tiene algo de relevancia porque estamos en la etapa, la cirugía de catarata va a coincidir con el momento donde empiezan a presentarse más casos de degeneración macular con membrana neovascular. La diabetes representa un gran número de pacientes de los que van a cirugía, por lo que es importante diferenciar un edema macular diabético previo a un edema, perdón, no previo, sino un edema macular diabético a un edema macular pseudopáquico, y hay características o cosas que vamos a evaluar para ayudarnos a hacer esta diferenciación. Entre esos, el intervalo de aparición. El edema macular diabético suele ocurrir unos pocos días posterior a la cirugía, empieza a formarse. En cambio, el edema pseudofáquico suele ocurrir, como ya mencioné, entre la cuarta y la sexta semana. En los hallazgos de angiografía, en el edema macular diabético, en el nervio óptico, generalmente no vamos a tener esta hiperfluorescencia que sí vamos a ver en el edema macular pseudofáquico. En la mácula vamos a ver áreas bien definidas, donde procedente de los microaneurismas, con una difusión también tardía y ya con áreas no definidas. En cambio, en el edema macular pseudofáquico vamos a tener un acúmulo de fluoresceína de forma petaloide. En la tomografía, pues podemos encontrar en el edema macular diabético más de tipo espongiforme, difuso y con unos posibles quistes. Incluso más frecuentemente encontramos desprendimiento neuroepitelial. Y en el edema macular pseudofáquico, pues el aspecto, como vimos anteriormente, es de tipo generalmente quístico. En cuanto a profilaxis y tratamiento, pues sabemos que ya conociendo cómo se da la patogénesis, todo la profilaxis y tratamiento está dirigido a frenar esta cadena, esta cascada de eventos proinflamatorios, y es que los esteroides nos van a ayudar, que están ampliamente estudiados, y los AINES nos van a ayudar entonces a bloquear la ruta de la fosfolipasa A para que no se produzca más ácido araquidónico, y los AINES están dirigidos entonces a bloquear la ciclooxigenasa. Entonces, actualmente no existe un tratamiento o un protocolo profiláctico estandarizado. Por ejemplo, sabemos que el uso de yodopovidona preoperatorio está supremamente estudiado, con suficiente evidencia, y es algo que se hace de rutina probablemente en la gran mayoría de los centros. Sin embargo, cuando hablamos de profilaxis de esto, no hay un protocolo estandarizado a seguir, ya que hay pocos estudios aleatorizados y comparativos.
y no hay muchos estudios grandes, y también ocurre que muchas veces la resolución es espontánea y no se puede entonces como separar si esto se debió a el uso de medicamentos o que simplemente este paciente solamente tuvo una inflamación transitoria y ya pues resolvió. Y el tratamiento del edema macular pseudopáquico refractario pues continúa siendo un reto. Cuando hablamos de estudio de profilaxis, este estudio tiene algo de relevancia, es un ensayo clínico prospectivo multicéntrico realizado en 12 instituciones, aleatorizado, promovido por la Sociedad Europea de Cataratas y Cirugía Refractiva, y aquí comparando la incidencia de edema macular según tratamientos. Ellos hicieron dos ramas de este estudio. Uno fue el PRIMED, que es de prevención del edema macular diabético, Study Report 1 y el Study Report 2, ambos publicados en el 2018. En el primer reporte fue de pacientes no diabéticos que fueron sometidos a cirugía de catarata con un total de 914 pacientes. Y en el segundo reporte es de pacientes diabéticos que se realizó cirugía de catarata que no tenían edema macular previo con un total de 213 pacientes. En el primer estudio, en el primer reporte, ellos aleatorizaron a esos pacientes y los dividieron en tres grupos. El primer grupo recibió tratamiento con AINES, utilizaron bromfenaco 2 veces al día por 2 semanas y también lo iniciaron 2 días antes de la cirugía. Otro grupo utilizó dexametasona al 0.1%, también empezaron 2 días antes de la cirugía y se colocó como una frecuencia de 4 veces al día que iba en descenso 3-2-1 durante 4 semanas. Y en el tercer grupo usaron una combinación de ambos esquemas. Aquí podemos ver entonces en esta gráfica cómo fue el grosor macular al inicio y al final del estudio, y ellos encontraron que la incidencia de edema macular en los pacientes utilizando dexametasona fue mayor, y el que obtuvo menor incidencia de edema fueron los pacientes que recibieron la combinación de medicamentos y concluyeron que la combinación fue superior. En la segunda rama del estudio, en el PRIMED 2, también aleatorizaron a los pacientes y todos estos pacientes en 4 grupos recibieron tratamiento base previamente descrito, el de corticoides con AINES, en el esquema que ya mencioné. Y además, en el segundo grupo le adicionaron triamcinolona subcutánea, al tercer grupo, aparte de tratamiento base, bevacizumab, y en el cuarto grupo, tanto triamcinolona como bevacizumab. Y los resultados que encontraron fue que el grosor macular fue menor en el grupo de triamcinolona. En cuanto al bevacizumab no mostró diferencias y encontraron pues que la triamcinolona podría ser algo beneficioso ya que tiene una relevancia importante en cuanto a costo-efectividad. Ellos describen qué es lo que sabían antes del estudio, que el riesgo de edema macular después de la cirugía de cataratas en diabéticos era más frecuente incluso cuando no teníamos retinopatía diabética, y que los esteroides y AINES significativamente disminuían el riesgo de desarrollar edema macular. Lo que añadió este paper es que una inyección subconjuntival única redujo significativamente el riesgo de desarrollar edema macular durante las 12 semanas postoperatorias en los diabéticos. Sin embargo, mencionan que está el riesgo del aumento de la presión intraocular, y encontraron pues que el bevacizumab como profilaxis en esta patología pues no hubo un efecto postoperatorio significativo ni en cuanto a la agudeza visual, ni en cuanto al volumen macular, ni el grosor. Hay otros estudios que también lo han comparado. Aquí les dejo los nombres: Whitpen, Javas y un hospital de Japón, el de Miyake. Ya pasando a la parte de profilaxis y entrando a la parte como tal de tratamiento, tenemos a los AINES. En cuanto a la parte aguda, o sea que ya tenemos establecido un edema macular de forma aguda, no hay tanta evidencia en cuanto a qué tanto resuelve esto a los pacientes. Heyer y colaboradores compararon eficacia entre ketorolaco, prednisolona y la combinación de esto, y encontraron que la combinación también era superior, pues, y la hipótesis es que tienen un efecto sinérgico de ambos estudios. Existen metaanálisis, por lo menos hay 4 metaanálisis publicados con edema macular cistoideo agudo. Sin embargo, 3 de 4 no mostraron ningún beneficio significativo en el uso de AINES como tratamiento en el edema macular agudo. Y en cuanto a edema macular crónico, pues estudios sí son un poco más viejitos. Desde 1991 se realizó un estudio también aleatorizado controlado de 120 pacientes
tanto pseudofáquicos como áfacos, y encontraron que el ketorolaco versus placebo pues tenía mejor respuesta. Cuando hablamos ya entonces de los esteroides, tenemos los esteroides en varias presentaciones. Tenemos los esteroides tópicos, esteroides perioculares, esteroides intravítreos e implantes intravítreos. En cuanto a esteroides tópicos, pues frecuentemente son utilizados. Un paciente desarrolla edema macular y normalmente no se tiende a suspender el esteroide y cambiarlo a otras etapas o de intravítreas o demás, sino que, por ejemplo, cuando se va a dar antiangiogénicos, siguen usando el tratamiento tópico y esto hace difícil entonces la evaluación de como tal del esteroide y hay pocos estudios porque pues tienen esta combinación. En cuanto a esteroides perioculares, desde el 97, Tachi y colaboradores reportaron una serie de casos de 48 pacientes con edema macular cistoideo refractario. Ellos dividieron a los pacientes en dos grupos. Unos recibieron esteroide subtenoniano y el otro grupo recibió esteroide de triamcinolona retrovulvar. Y encontraron que en ambos grupos hubo una mejoría significativa de la agudeza visual y evaluaron la diferencia entre las técnicas y no hubo diferencias entre, entre el retrovulvar y la vía de subtenoniana. Randazzo y Vinci Guerra en el 2010, ya menos viejito, reportó casos de mejoría anatómica y visual utilizando betametasona a 4 miligramos subtenonianos. Este es un estudio, una revisión sistematizada donde reúne otros estudios de esteroides perioculares y está Cooley, Erdney y Tsai y ellos pues todos encuentran mejoría en los pacientes que reciben esteroides perioculares. En cuanto a los esteroides ya intravítreos, los primeros reportes los hace Benjamín en el 2003, utilizando 8 miligramos de triamcinolona intravítreo y reportaron una mejoría en la agudeza visual y en el grosor macular de los pacientes. Sin embargo, encontraron que esto fue transitorio y que un grupo de pacientes requería más inyecciones. Conway también realizó un estudio parecido, sin embargo, utilizó la mitad de la dosis, 4 miligramos, y encontró mejoría. Sin embargo, en el grupo de pacientes que requerían más inyecciones, es decir, que se inyectaba, mejoraba, posteriormente volvían a recaer, a la vez que iban necesitando más inyecciones, la visión obtenida iba siendo cada vez menor. Jonas también realizó un reporte de casos con 25 miligramos de triamcinolona, que aquí pues se enfocó en que esta dosis es más alta, sin embargo que no encontró efectos adversos distintos a la dosis previamente estudiada. Y en general lo que encuentran en el uso de esteroides intravítreos es que hubo una mayor limitación, la mayor limitación, perdón, fue el efecto transitorio y este efecto transitorio me va a llevar a que requieran inyecciones de forma repetida. Y tratando de solucionar esto, pues tenemos entonces a los implantes intravítreos que muchos no están aprobados como para esto específicamente por la FDA, sin embargo se utilizan ampliamente y están desarrollados por la limitación de este efecto transitorio de las inyecciones. Los estudios con implantes pues son un poco de mejor calidad, demuestran resultados favorables y tienen una baja incidencia de efectos adversos. En este estudio, el objetivo fue analizar el rol de los antiangiogénicos o esteroides intravítreos en el síndrome de Irving-Gass y fue un estudio retrospectivo, consecutivo, de intervención, no fue controlado y fue multicéntrico. Se realizó en 7 institutos, en India, 2 en Italia, Francia, Estados Unidos, Israel y Argentina, y todos los pacientes que tenían un edema macular cistoideo crónico fueron tratados con al menos una inyección, ya sea de antiangiogénico de cualquiera, tanto Lucentis, Aflibercept o Avastin, o Surdex o Transilolona intravítrea. Se recolectó información de febrero de 2011 al 2018, teniendo un total de 72 ojos con edema macular cistoideo, y encontraron que en la práctica el 73.4% de los pacientes recibió Osurdex como tratamiento inicial en este edema crónico, y 54.5 de los pacientes que se le inició antiangiogénico requirieron, o sea, no respondieron y requirieron entonces un switch Eso, chiquita. a Osurdex. En cuanto a otros resultados, encontraron mejor agudeza visual y menor grosor macular en los pacientes que iniciaron tratamientos antes de la cuarta semana, y esto es un tema importante, ya que muchas veces vemos el edema, el paciente está sintomático
y uno tiende a iniciar pues con algo menos invasivo, que vamos a intentar con un Sebestén, con un AINES, para ver cómo responde. Sin embargo, esto pudiera retrasar el tratamiento como tal que resulte y tenemos entonces posteriormente una peor agudeza visual, es lo que también reportaron en este estudio. También hay implantes de fluocinolona, el nombre comercial es Iluvien, que también se ha descrito como una alternativa para edema macular cistoideo refractario. En cuanto a los antiangiogénicos, hay múltiples estudios. En esta revisión sistemática que ya les mostré también anteriormente, en el grupo de antiangiogénicos podemos ver cómo es el diseño de los estudios, y esto es lo que ha hecho la limitación en que no hay algo estandarizado, ya que como el edema lo podemos ir clasificando según distintas definiciones, empezando el tratamiento a distintos tiempos, esto hace difícil que los estudios sean de gran valor. Sin embargo, estos que están acá pues son después del 2000 y tienen un reporte por lo menos de 10 casos para entrar en esta revisión, y en estos estudios que muestro pues han encontrado beneficios en el uso de antiangiogénicos intravitreos. Otras alternativas menos frecuentes utilizadas están los inhibidores de la anhidrasa carbónica, y la teoría pues es que estos van a mejorar la función de bombeo del epitelio pigmentario retiniano y entonces me van a disminuir el fluido intrarretiniano como tal. Hay reportes de resultados favorables, sin embargo son viejitos, son del 2005, son muy pequeños y solamente son 2 estudios. Y ahora haciendo esta revisión encontré un reporte, es un caso único, o sea que no es que tiene un peso, pero pues es algo como que podría ir hacia allá, otras formas de buscar tratamiento. Y es el reporte del caso de un dispositivo con acetazolamida intravítrea, un implante para edema macular cistoideo. Y esto era una paciente que acudió después de cirugía de catarata al 4.º mes con disminución de la agudeza visual. Le hicieron los exámenes, podemos ver la tomografía en la parte superior y vemos entonces cómo va evolucionando en los días después del procedimiento. En la primera semana ya se ve una mejoría significativa. Sin embargo, ahí la visión no había alcanzado mejoría, con todo y que había realmente disminuido. Y con el pasar de los meses, hasta el 4.º mes que ellos reportan, encontraron una visión de 20/20 en esa paciente. Esta paciente no tenía tolerancia a los AINES, por lo que esto ni siquiera llegó a utilizar AINES previamente. Y también pues reportan que ellos en la institución pues no era tan accesible los implantes de liberación extendida como de dexametasona, por lo que buscaron esta alternativa. Y también pues encontraron obviamente el efecto de la acetazolamida adicional, que pues tenía una disminución en la presión intraocular. Y ya para finalizar pues tenemos a la vitrectomía posterior, que usualmente ya va a ser considerada en casos complicados, contracción vitreoretinal o ya sea refractarios a tratamiento. Es decir, ese paciente que se le ha hecho de todo y no mejora, pues podemos plantearnos la posibilidad de hacer una vitrectomía, ya que teóricamente quitando el vitrio, pues podemos reducir mediadores inflamatorios y factores de crecimiento. Sin embargo, esto es como la última opción. Por lo tanto, si en los otros habían pocos estudios, en estos tampoco hay estudios suficientes. Y ya para finalizar como conclusión, pues el síndrome de Irving-Gass debemos tenerlo presente en el seguimiento postquirúrgico de catarata, aun cuando esta cirugía haya sido perfecta. Y a pesar de los avances en diagnósticos y tratamientos, pues no existe un tratamiento estandarizado para estos pacientes, por lo que continúa siendo pues individualizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Priscila. Muy completa la revisión y muy bien citados todos los artículos, muy pertinentes. Yo tengo algunos comentarios que de pronto les pueden ayudar con esta patología. Lo primero es la importancia de tomar agudeza visual en el postoperatorio. Es una práctica muy común, muy diseminada de muchos oftalmólogos. No le tome agudeza visual al postoperatorio de catarata porque el paciente se asusta y no ve bien y comienza a hacer preguntas y comienza a cuestionar. Pues si uno no toma agudeza visual el primer día, la semana, no va a ser capaz de hacer este diagnóstico bien hecho.
El cuento de que el paciente se asusta es cuento. Primero, hoy en día la cirugía de catarata, pues que no sea una catarata complicada, sí es muy usual que al día siguiente el paciente esté de 20/30, 20/20. Y si el paciente se asusta porque no está en eso, pues uno le explica. No, mire, eso es porque el ojo está un poquito inflamado, es normal, eso le va a ir mejorando. Todo el mundo lo entiende, pero usted tiene que saber cuál era la visión de ese paciente o cómo es la evolución de la visión. Porque el error que más comúnmente veo yo cometer, y es bastante frecuente, es que el paciente hace la pérdida visual al día 15 o 3 semanas y tiene una plaquita ahí en la cápsula y lo llevan a capsulotomía. Y claro, no tiene, muchas veces el oftalmólogo que toma esa decisión no tiene la historia. No tiene la historia que el paciente veía bien, al día siguiente veía bien a la semana, y es a los 15 días, 3 semanas, un mes que viene viendo borroso. Y eso es lo característico del Irving Glass. El paciente inicialmente ve bien y pierde visión. No ocurre eso en opacidad de cápsula. De hecho, la opacidad de cápsula, para que limite la visión en el inmediato posoperatorio, tiene que ser realmente pues una super membrana blanca central, eh, que uno casi nunca ve. Y yo si la veo, la trato de quitar, inclusive hago capsulotomía primaria, pero eso casi nunca se ve. Se ve en la lámpara de hendidura, parece, da la impresión de que hay una opacidad significativa, pero eso muy raras veces afecta a visión. La opacidad de cápsula prácticamente nunca, les puedo asegurar yo, es la causa de la mala visión en el postoperatorio temprano. Siempre es después del año, año y medio, 2 años, que la opacidad de cápsula se vuelve problema. Entonces, veo mucho paciente que me interconsultan, que remiten, que viene por una segunda opinión, al cual le han hecho capsulotomía a los 15 días, al mes de la cirugía, y lo que tiene es un edema macular cistoide. Recuerden que no es fácil de ver, y recuerden que clínicamente muchos pacientes no lo manifiestan. Es la visión un poquito borrosita, y si el otro ojo está bueno, pues el paciente a veces ni se da cuenta. Pues si usted hiciera, lo cual no se justifica con la incidencia tan baja, si hiciera OCT de rutina en el postoperatorio, se daría cuenta que hay más edemas maculares de los que uno clínicamente encuentra. Pero la verdad que no se justifica, porque si los hay, son leves, se mejoran solos. Entonces, no, yo no creo que haya que estar buscando ni con angiografía, ni con OCT rutinariamente, pues simplemente para llenar estadísticas y para citar al paciente mucho y darle muchos tratamientos. En cuanto al tratamiento, el comentario que tengo es que cuando la cirugía es sin ninguna complicación, o sea, usted tiene un postoperatorio perfecto, la cirugía fue rápida, sin complicaciones, sin toques de liris, no hay sinequias, no hay inflamación, la gran mayoría de esos pacientes salen con goticas de AINES esteroides. Al mes ya están bastante mejor y a los 2 meses está casi recuperado. La gran mayoría no requiere nada más. Si el paciente tuvo pérdida de vítreo y no fue adecuadamente manejado, ya ustedes saben que adecuadamente manejado es una vitrectomía completa, bien hecha, o sea, que no se vea vítreo, que no se vean bandas vítreas. Eh, es muy raro, la incidencia es muy parecida, y nosotros hemos hecho la revisión, es muy parecida, está entre el 1 y 2%, a cuando no hubo complicación de cirugía de catarata. Y todos los estudios reportan un aumento marcado de la incidencia hasta el 30% en pérdida de vítreo, pero es por la forma como se maneja la pérdida de vítreo. Rutinariamente se maneja pues, con mini vitrectomías, con poca vitrectomía, y
con mucha frecuencia quedan bandas, adhesiones, encarcelamientos del vítreo. En esos casos, la experiencia mía es, hay que hacer vitrectomía, o sea, hay que resolver el problema. Si usted tiene un edema macular cistoide y ve la complicación, ve el vítreo enredado, metido ahí en las patas del lente o asomando por la incisión, hágale lo que le haga a ese paciente si usted no hace una vitrectomía para resolverlo, la complicación vítrea no le mejora. Distinto a lo que mencionaba Priscila del paciente que no tiene ningún problema y no responde al tratamiento. Eso, como bien lo dijo, es rarísimo. Es rarísimo que el paciente que no tiene problema y no responde al tratamiento con gotas, yo el siguiente paso que hago es Osurdex intravítreo y usualmente eso lo soluciona, a menos que haya una restricción económica muy fuerte, entonces pues triamcinolona subtenoniana. Pero el Osurdex intravítreo realmente es muy bueno para el edema macular, diría que casi de cualquier etiología, ¿no? De pronto las vasculares menos, pero sobre todo las inflamatorias, los Urbex intravítreo realmente es un tratamiento muy bueno. Lo otro es, lo mencionó muy bien Priscila, es como factor de riesgo, factor precipitante definitivamente el iris. Entonces tenemos el problema de iris. Eh, para mí es muy desafortunado que la Academia Americana de Oftalmología se haya pronunciado en conjunto con la de urología a decir que el IFIS no es gran cosa, que los oftalmólogos manejamos el IFIS y que los urólogos sigan formulando libremente sus tamsulosinas, que no hay ningún problema. Y la realidad que vemos es casi todos los hombres mayores de 70 años están tomando tamsulosina. Pregúntenlo de rutina y verán. Póngale la lista de drogas al paciente enfrente y verán que es sumamente frecuente. Entonces, se ha vuelto muy frecuente tener que lidiar con IFIS, y lidiar con IFIS es o poner anillos de expansión, que ya no los tenemos, que no tenemos en Mandiugen, o poner ganchos de iris. Y sí, uno poniendo ganchos de iris o haciendo el preoperatorio que se recomienda, pues que es ketorolaco, atropina y midriáticos desde 3 días antes e intraoperatorio con el equivalente del omidria americano, que es una mezcla de fenilefrina, que ya no la tenemos tampoco, fenilefrina, ketorolaco en la infusión. Entonces yo estoy usando epinefrina, ketorolaco en la infusión. Y con eso he logrado, diría que en un 80-90% de los casos, evitarme tener que traumatizar el iris, tener que poner ganchos. Pero si uno tiene que traumatizar el iris, sea con ganchos, con anillos o porque no los puso y el iris se le cierra y lo traumatiza y se le hernia, pues obviamente esos son los casos de mayor riesgo de edema macular cistoide. Entonces, yo creo que se ha minimizado mucho el problema del iris. En general, la oftalmología, digamos, institucional lo ha minimizado y yo creo que sigue siendo un problema serio, no solo por las dificultades que le da a usted en cirugía, y yo creo que todos los que hacen cirugía de catarata saben que eso es verdad, han tenido un lío asociado a IFIS, dificultades para sacar el núcleo, núcleos caídos, lentes caídos, restos corticales, han tenido una buena cantidad de líos asociados al IFIS. Entonces, pues sí debemos estar muy alertas en esa situación y así la podamos manejar y la manejamos bien, sabemos que el iris se traumatiza y que eso nos va a aumentar la incidencia de edema macular cistoide. Si hay alguna pregunta o comentario adicional para Priscila, para mí o alguno de los retinólogos que quiera opinar. En el chat no hay pregunta, doctor.
Bueno, nadie de los presentes tiene dudas. Doc, de pronto algún comentario sobre profilaxis, AINE tópico en Ah, algunos sí, pacientes antes o después. pues hay mucho estudio, ¿no? Eh, Priscila mencionó, pero no sé por qué se fue por el lado de la yopovidona. No sé si fue que te confundiste ahí, Priscila, porque Doctor, es que mencionaste yopovidona. no, lo comparaba como que los estudios, que habían algunos estudios, pero la evidencia no era tan fuerte como cuando comparamos, Eh, como yo pudiera como en la de una... la yopovidona en Ajá, infecciones. Ah, exacto, bueno, sí, eso, o no sea, como entendí eso. no es algo tan fuerte. La yodopovidona, pues es un demostrado profiláctico de endoftalmitis. Los AINES se han estudiado mucho y hay mucha gente que basada en algunos estudios que si ustedes lo revisan con cuidado, se dan cuenta pues que no son concluyentes, que no están bien diseñados. Pero hay mucha gente, así como los antibióticos intravítreos, los antibióticos intracamerales, mucha gente que lee un estudio que se publicó y dice, no, pues esto muestra que sirve, que es profiláctico, entonces yo lo voy a hacer de aquí en adelante. Todas esas medidas profilácticas siempre hay que considerarlas no solo en términos de lo que supuestamente previenen, sino del posible efecto colateral y del costo. Entonces, cuando uno dice a todo el mundo en cirugía de catarata hay que meterle profenaco desde 3 días o desde una semana antes, eh, pues hay que mirar eh, cuántos pacientes son capaces de cumplir eso, qué carga se le pone al sistema por esa medida, qué costo tiene, qué efectos colaterales puede tener, por ejemplo, sobre el epitelio, el hecho de que un paciente llegue eh, con gotas previas. Entonces, todo eso hay que medirlo para ver hasta dónde se justifica. Y si usted tiene el edema macular cistoide en el 1% y es fácilmente tratable con gotas, yo no veo, yo no veo la justificación de profilaxis, yo no la veo. Igual que en endoftalmitis, si usted lo tiene en 1 por 3000, eh, la endoftalmitis posoperatoria la tiene en 1 por 3000 y le dicen que inyectar antibióticos intracamerales le reduce, eh, por ejemplo, el estudio europeo, el multicéntrico europeo que todo el mundo cita, pues resulta que la endoftalmitis de ellos era 3%, 3%. Y entonces, sin la gota y con la gota, pues la bajaban. Pero si su tasa de endoftalmitis es la nuestra, que es 1 entre 1000, o sea, 0,02%, pucha, usted tiene que llenarse de mucho argumento para justificar estar metiendo cosas en cámara anterior. Entonces, puede que haya un estudio que demuestre que disminuyeron una estadística altísima de endoftalmitis, la disminuyeron con gotas intravitreas, pero usted tiene que mirar, bueno, cuántos TAS está generando metiendo gotas que no son diseñadas para la cámara anterior, eh, cuánto, cuánta inflamación. Sí, de pronto bajó la endoftalmitis y el edema macular cistoide, ¿cómo le fue? Metiendo preservantes de superficie ocular, metiéndolos adentro del ojo. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso y muy juicioso cuando uno toma todas estas medidas preventivas, que a veces se toman muy ligeramente y la gente con argumentos pues simplones como no es para dormir tranquilo. ¿Sí? No es que con no duermo tranquilo. Pero si no hay evidencia, ¿por qué duerme tranquilo? O sea, usted cree en la ciencia, no cree en la ciencia, cree en los estudios, no cree en los estudios. Si no hay evidencia, eh, ¿por qué lo pone a dormir tranquilo una cosa que no tiene probada evidencia? O a veces, como en el caso de los antibióticos, peri-inyección. Antes y después de la inyección, usar durante varios días antibióticos. La evidencia muy buena es que aumentan la incidencia de infecciones. ¿Sí? Sin embargo, la gente dice, no, yo pongo antibióticos para dormir tranquilo. Uno dice, ¿para qué sirven los estudios y para qué sirven la,
la revisión de la estadística. Si usted no actúa de acuerdo con ellas, ¿no? Y sigue pegado a conceptos como que un antibiótico tiene que prevenir una infección, ¿no? Y aquí podría uno decir, pues un AINES tiene que prevenir edema macular cistoide, pero mire de qué tamaño es el problema. Gracias, Denis. No sé si tenés alguna opinión en ese sentido. No, realmente no. Yo en mi residencia lo que vi, pues, y como llegué yo de Bogotá, era también poniéndoles nepafenaco a todos previamente, pero después de que llegué aquí al fellow y empecé a ver además que los resultados eran iguales poniéndoles como les poníamos en Bogotá, a no poniéndoles como acá. Y estos mismos comentarios que usted hizo ahorita, pues lo que aprendí en el fellow y después lo que revisé, pues sí, realmente yo creo que tampoco vale la pena ni riesgo-beneficio ni costo-beneficio. El, el, Entonces, no lo es cierto, es válido, aquí pues recalquemos, especifiquemos que es válido para el paciente normal, diabético. paciente que no tiene ningún Exacto. problema. No El paciente diabéticos y no. con IFIS, pues ya lo dije, de rutina, estamos poniendo atropina y ketorolaco desde 3 días antes. Y probablemente cualquier otro paciente en donde uno, aparte de IFIS, vea, como en el caso de los diabéticos, que las pupilas no dilatan bien, o en el caso de las cámaras muy estrechas, que probablemente va a tener dificultades con el iris, en esos casos posiblemente sí se justifique desde 3 días antes usar un AINEX y usarlo en el postoperatorio combinado con esteroides. Yo no uso ni siquiera en el postoperatorio de rutina, yo simplemente uso esteroide en el postoperatorio y, y la incidencia es bajísima, bajísima. Hemos hecho revisión de los casos de pérdida de vítreo y ahí la tenemos en 1, ¿sí? En los casos donde no hay complicación, pues yo no sé, yo creo que yo me puedo pasar años sin ver un edema macular cistoide, con, con la anotación de que uno puede no verlos y sí existan, pero pues no van a ser clínicamente significativos. En las pérdidas de vitrio, así estén bien manejadas, sí los estoy usando, no sé tal vez hasta qué punto sea placebo, pero si pierdo vitrio, así pues se haga la vitrectomía completa y esto sí les dejo Sí, yo diría profenac con que el allí postoperatorio. hay un poco más de justificación basado en lo que publican los demás, pero si nosotros nos basamos en la experiencia nuestra, yo diría que lo que yo evalúo es el nivel de trauma intraoperatorio y la inflamación postoperatoria. Pues si fue una cirugía realmente difícil y traumática y el ojito está inflamado y la córnea está azotadita, sí, me parece plenamente justificado. Pero hay pérdidas de vitrio en donde eh, la cirugía se demoró 3 o 4 minutos más, fue totalmente atraumática, el postoperatorio se ve perfecto, cero inflamación. Yo ni siquiera pienso en nada. O sea, hasta se me olvida pues que el paciente está complicado eh, y así son la mayoría, ¿no? Ocasionalmente pues sí tenemos situaciones difíciles, terribles, traumáticas, y ahí váyase con todo, hasta AINES tomado, ¿no? Bueno, muchas gracias Priscila, Gracias Denis a todos. y a todos los que Gracias a todos. participaron. Bueno, buen día. Buen día, doctor.